8:38 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y como ya lo había anunciado Fernando Carballo, se encuentra con nosotros Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica de la Universidad Católica. Mariana es una experta precisamente en el tema que veníamos discutiendo durante la pausa, que es el dengue. El dengue hoy por hoy ya dejó de ser solo una amenaza. Se ha instalado, hay una epidemia, lo podemos decir así, y es mucho más seria de lo que creo hasta ahora estamos entendiendo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Mávila, Fernando. Buenos días. Gracias Mariana, por la invitación. Ahora, no somos alarmistas al decir que esta es una situación seria que requiere de medidas drásticas inmediatas. Sí. A ver, separemos un poco. Hay que reconocer que el dengue es una enfermedad que ha sido endémica en nuestro país desde hace muchísimos años. Todos los años en el verano, que son las épocas de lluvia, tenemos brotes de dengue, particularmente en la selva y en el norte, ¿no? Este año en particular, lo que estamos viendo es que por el tema del cambio climático y del ciclón Yaku y de las lluvias extendidas a lo largo de todo el territorio, hemos tenido mucho más agua. Por ende, el agua se ha emposado y también hemos tenido un incremento en la precariedad de muchos hogares. Entonces, esto se veía venir, porque nuevamente el dengue es una enfermedad endémica en nuestro país y al tener nosotros el vector, el zancudo, que es el que te pica y te transmite la enfermedad, y ahora tener más agua, ese zancudo se puede reproducir en más lugares y por eso es que estamos teniendo brotes en lugares donde tradicionalmente no vemos el dengue, como en la ciudad de Lima. Porque aumentó la población de estos zancudos. Correcto, porque ahora hay agua emposada, en charquitos, en inservibles, por todos lados, porque ha llovido, y esa agua, en vez de secarse, se está acumulando. Se está acumulando en pozas, en basura, en llantas, en botellas de plástico, y los zancudos necesitan básicamente agua emposada para poner sus huevos y que las larvas salgan. Entonces tenemos un boom del zancudo transmisor del dengue. Por otra parte, acá estamos ante dos recursos terapéuticos básicos, que es la fumigación y la vacunación. Díganos si es que disponemos de los químicos necesarios para fumigar suficientemente y qué pasa con las vacunas, porque había una cierta polémica en torno a eso. ¿Está o no acreditada ya por la OPS, de cuya licencia dependemos para poder usarla nosotros? Y no sé si existe suficientemente en los mercados internacionales. Hay una japonesa, tengo entendido, y otra norteamericana. Hemos comprado, tenemos esas vacunas, podemos usarlas. ¿Cuál es la situación de la fumigación y de la vacunación? Correcto. A ver, Fernando, tú aquí estás hablando de dos cosas separadas pero relacionadas. Uno es el control a través del control vectorial, es decir, control del zancudo. Y eso se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer controlando el adulto, el zancudo adulto que ya está volando, a través de la fumigación, que es una forma efectiva de controlar, pero recomendada cuando las poblaciones de zancudos son altas. Porque la fumigación también tiene, un costo a la salud de las personas. Estás fumigando con un químico. Entonces, vale la pena fumigar cuando hay muchos zancudos en una zona reducida. Ahora, la otra manera de hacer control vectorial es controlando los criaderos de los zancudos, que es el agua emposada. Entonces, se recomienda que las personas que tienen la obligación o la necesidad de almacenar agua, que mantengan sus recipientes tapados, que se laven con cierta frecuencia, que en las casas se controle el tema de los floreros, de las macetas, de cualquier inservible que pueda almacenar agua para literalmente reducir los criaderos, porque las larvas requieren de agua. Entonces, eso es por el lado de lo que llamamos nosotros el control vectorial. Ahora, tenemos también el tema de las vacunas. Yo me alegro mucho que me hayas hecho esa pregunta porque el tema de las vacunas es un tema delicado. ¿Por qué? Porque hay vacunas que están, digamos, aprobadas, pero a diferencia de otras vacunas donde no hay ningún problema con que tú te vacunes y vas a estar protegido, el dengue es una enfermedad un poquito complicada porque está causada por 4 tipos de virus diferentes. O sea, el dengue es una familia de virus y es el dengue 1, 2, 3 y 4. Son genéticamente diferentes, pero todos te causan la misma enfermedad. Entonces, lo que pasa es que cuando tú te enfermas la primera vez, tu sistema inmunológico monta una reacción inmune que te hace inmune a esa variante que te ha dado de por vida. Sin embargo, te puede dar cualquiera de las otras 3. Cualquiera de las otras 3, ¿no? Entonces, a uno le puede dar dengue hasta 4 veces en su vida.
El tema con las vacunas es que hasta ahora no tenemos una vacuna que nos proteja al 100% contra las 4 variedades. Y como sabemos que el dengue hemorrágico está asociado a una segunda o tercera infección, es decir, cada vez que te da dengue te da un poquito más severo. El problema con las vacunas es que no queremos vacunar a gente que nunca le haya dado dengue, porque eso la puede poner en riesgo de enfermedad severa. Por eso el tema de la vacunación hay que manejarlo con mucha delicadeza y asegurarnos de que se le aplica la vacuna solamente a las personas que previamente han tenido una enfermedad por dengue. ¿Es verdad que hay niños, que los niños menores de 9 años son susceptibles de reaccionar de peor manera, si se quiere en términos más sencillos, a la vacuna? ¿Son más frágiles frente a esa posibilidad? No. Porque ayer nos explicaba un doctor y decía que la recomendación es que se pueda inocular menores, pero solo en el rango de 9 a 16. A ver. Debe ser por algún tipo de vacuna de las que estamos hablando. Tiene que ver más con el tema del historial de dengue en los niños. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los gobiernos no tienen los recursos para poder hacer todas las pruebas que se requieren para saber si las personas ya tuvieron dengue y qué dengue tuvieron. Entonces, por eso es que al tú decir las vacunas están recomendadas para niños o de 9 para arriba, lo que estás asumiendo es que en esos primeros 9 años ya te dio dengue por lo menos una vez. De acuerdo. Hacía esta pregunta porque los focos infecciosos se están registrando en lugares donde se acumula el agua. Y acabamos de ver el reporte de Mariano Calvera desde un colegio. Correcto. Hay casos de chicos que salen a jugar al parque, ¿no? O en el norte del país, por ejemplo, vemos el agua se empoza incluso en las llantas que a veces se dejan en la calle, en los charcos de las pistas que no están en perfecto estado y que no tienen canaletas para que discurra el agua. Entonces están expuestos permanentemente. Más allá de lo que la mamá pueda hacer en casa, el niño está expuesto en la calle al salir de la casa. ¿Tenemos manera de diagnosticar oportunamente los casos de dengue? Es decir, además de la fumigación, de la vacuna, ¿hay manera de empezar a practicar pruebas rápidas, seguras o pruebas moleculares seguras? ¿El Perú está abastecido para ello? Sí. A ver, aquí también 2 cosas. Número 1, aclarar que los niños no solamente se pueden infectar en el colegio o en el parque. El mosquito del dengue es un mosquito urbano que va a vivir en los parques, en los colegios, en las casas, en los sitios que son un poquito oscuros y cerca a donde hay agua emposada, que es de donde están naciendo. Entonces, asumir que los niños se están contagiando solamente en el colegio no me parece correcto. Ajá. Y la segunda parte de la pregunta fue las detecciones. Ok. Existen pruebas moleculares, existen pruebas rápidas. El Ministerio de Salud tiene muchísima experiencia con todas ellas. Existen en el Perú. El tema del diagnóstico sin embargo, es el siguiente, y es que cuando tú ya tienes demasiados casos de dengue, es decir, estás desbordado de casos de dengue, el dengue se maneja de manera sindrómica. Es decir, si tú tienes un paciente que tiene todos los signos clásicos de dengue, no es necesario que tengas un diagnóstico positivo para reconfirmar algo que salta a la vista. Exactamente. Entonces, es importante que se le empiece a tratar a los pacientes, que se le des cosas para bajarle la fiebre, para que estén bien hidratados. Y si hay ocasión de hacerles el diagnóstico, bacán. Pero no es imprescindible el diagnóstico para que se empiece a tratar de manera sindrómica. Mariana, tenemos que hacer una pausa, por favor. Yo le ruego que después siga con nosotros y nos conteste sobre la situación de las 2 vacunas que hay, porque hay una japonesa y otra de Sanofi. Pero creo que respecto de la de Sanofi, algunas observaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Nos va a decir por qué y qué sabemos sobre esa otra japonesa, Takeda, y si es accesible para nosotros en este momento y cuándo es que podrá ser distribuida en el Perú. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación sobre el dengue con una especialista en genómica y biología molecular como Mariana Leguía de la Universidad Católica del Perú.
Continuamos en Ampliación de Noticias, son las 8:53. Estamos conversando con Mariana Leguía, directora del Laboratorio de Genómica a propósito de la epidemia del dengue. Y hay varias preguntas que hemos recibido en el entretiempo para formularlas. Una de ellas tiene que ver con una aclaración. Fernando citaba información, una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna de Sanofi, que en efecto no debe usarse, dice la Organización Mundial de la Salud, sin antes hacer pruebas de sangre en las que la gente para asegurarse de que ya haya tenido dengue, si no puede, como había advertido Mariana, provocar un caso grave. Sin embargo, todo esto parece superado ya por una nueva vacuna, la vacuna de Takeda. ¿Es esta vacuna 100% segura, Mariana? Javier, la vacuna, ahorita tanto la vacuna de Sanofi, que es la de Dengvaxia, como la vacuna de Takeda han estado en circulación. Pero con las dos vacunas todavía hay algunos temas de salud que están en discusión. ¿Incluyendo la Takeda? Incluyendo la de Takeda. Es más, yo quisiera aquí de repente hacer un paréntesis para comentar que en el Perú, en noviembre, entre el 13 y el 16 de noviembre, vamos a hacer la sede del 7º Congreso Panamericano de Investigadores en Dengue. Este es un congreso internacional que está básicamente en su 7ª edición. Nosotros íbamos a hacer la sede en la Católica en abril del 2020 y tuvimos que cancelarlo por el tema de la pandemia. Y esto se ha, reabierto y lo vamos a tener ahora en noviembre. Es un congreso puramente académico, pero es un congreso grande donde vienen, los investigadores académicos top en este tema, pero adicional vienen todas las autoridades nacionales e internacionales y las compañías farmacéuticas que están desarrollando estas vacunas. Y vamos a tener una sesión específica que va a ser una mesa de discusión para poder literalmente hablar de los beneficios y los riesgos de las vacunas que actualmente están en el mercado. Entonces tú serías, perdóname la interrupción para que quede claro, lo del Congreso es fundamental. Qué pena que se haya tenido que postergar por la pandemia, dicho sea de paso, por lo que está ocurriendo hoy. Pero tú dirías entonces que igual habrá que tener precaución a la hora de administrar esta vacuna Takeda. Totalmente. Las vacunas están ahorita aprobadas para gente que previamente haya tenido dengue y funcionan muy bien para prevenir las formas graves de la enfermedad, para la forma hemorrágica. ¿En qué países se están usando en diferentes partes del mundo. Pero ambas, tanto la Sanofi como la Takeda. Y el problema con la vacuna de Sanofi fue que, un poco por lo que les expliqué anteriormente, el hecho de que hay 4 serotipos de dengue y que a uno le puede dar dengue 4 veces, lo que sabemos, basado en investigación científica, es que cada vez que a ti te da dengue te puede dar un poquito más severo. Entonces, el problema con la vacuna inicial fue que protegía muy bien contra 3 de los serotipos, pero no contra el 4, que además es el más peligroso. ¿El hemorrágico? No, el tipo de dengue. La parte hemorrágica es la manifestación de la enfermedad. Yo estoy hablando de los genotipos del dengue. Ok. Entonces, si tú te has vacunado, eso cuenta como que hubieras tenido una infección con dengue. Y si esa vacuna no te protege contra el que te falta, que además es el más severo, el que te puede dar la enfermedad más severa, estás poniéndote en riesgo alto de tener un dengue hemorrágico cuando te pique un zancudo. Entonces, el tema de las vacunas, nuevamente, es un tema importante que hay que discutir, pero no podemos estar diciendo que hay que vacunar a todo el mundo, porque tenemos que tener información médica de las personas previa. Una semana tomará eso, por lo menos. Tomaría más o menos una semana para saber si es que las personas han tenido dengue anteriormente o no. Y obviamente esto es una cosa que tiene implicaciones de costo y de logística. Naturalmente. ¿No? Mariana, el tiempo avanza y yo quería algunos datos prácticos. ¿En qué tipo de acumulación de agua puede prosperar el mosquito y reproducirse, sobre todo, ¿no? Porque queremos saber si en las albercas y en las piscinas que tienen agua de cloro y que circulan el agua, también pueden, reproducirse mosquitos ahí. Los zancudos requieren agua estancada, que no se mueva. ¿Okay? Entonces, si tú tienes una piscina a la que le estás dando cuidados y que les estás echando cloro y que está recirculando el agua, esa agua se está filtrando, con lo cual ahí no va a haber ningún problema. El problema es si tú dejas de recircular el agua y el agua se queda emposada, ahí es donde van a venir los zancudos y depositar sus huevos. Entonces,
Por ejemplo, los reservorios de agua, los tanques de agua, los baldes y todos los inservibles que puedan acumular cantidades de agua que se quedan posada, esos son los que nos tienen que preocupar. Lavatorios de manos, incluso que queden con pequeñas acumulaciones de agua. No, o sea, no. Una gotita de agua no. Digamos, a partir de una taza de agua para arriba. De acuerdo. Hay otra información importantísima, el tema de los descansos médicos. Cómo saber si te picó el zancudo, cómo saber si de pronto eres asintomático, pero corres el riesgo de ayudar a propagar la enfermedad al no darte cuenta que has sido picado por el zancudo. Por ejemplo, la profesora del colegio que reportaba Mariano Calvera está en su casa, tiene descanso médico. ¿Cómo se va a manejar esta situación que ya avanzó mucho en el norte del país? Okay. ¿Qué recomendarías? A ver, el dengue es una enfermedad que tiene un rango de manifestaciones. ¿Okay? Por un lado tenemos gente que es asintomática, ¿okay? O que tiene síntomas que son tan leves que ni siquiera se da cuenta de que podría estar con dengue y hace su vida de manera normal. Y tampoco percibe que haya sido picada por el zancudo. No te das cuenta. No te das cuenta. Entonces, hay un porcentaje de la población que es dengue asintomático, que nunca se va a enterar que tuvo dengue y va a hacer su vida de manera completamente normal. Los que se van a enterar que tienen dengue son los que tienen síntomas. Entonces, los síntomas clásicos del dengue es fiebre, o sea, el dengue normalmente la enfermedad se llama la fiebre del dengue. Entonces, fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, dolores musculares articulares, en muchos casos también un sarpullido. Pero no en todos los casos, no es un criterio para diferenciar. Fiebre 5 o 6 días. Ya. Entonces, fiebres altas, fiebres prolongadas 5 o 6 días. Sin embargo, el curso de la enfermedad de dengue es hasta 10 días. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es importante, porque a los 5 o 7 días la fiebre a veces empieza a bajar. Y en el momento en que la fiebre empieza a bajar, las personas creen que ya están bien, ya me estoy recuperando. Y en ese momento se levantan, han estado en descanso médico en su casa, muy tranquilos como deberían estar, pero en ese momento se levantan y se van a trabajar. De acuerdo. Y ahí es donde vienen las partes hemorrágicas. Entonces ¿Cómo hay que puede tener hacer cuidado uno con eso. si es que tienes dudas para hacerse un test de despistaje? Lo que tienen que hacer es acudir a las postas del Ministerio de Salud para hacer, los médicos están entrenados, se puede hacer despistaje y también hay pruebas que se administran de manera particular. Bueno, muchísimas gracias. Lo recomendable es Mariana. quedarse en casa. Lo recomendable es quedarse en casa si estás con síntomas por 10 días tranquilo. 10 días. Muchas gracias, Mariana Leguía, y regresará cuando haya ejercido como presidenta de este Congreso Internacional de Investigadores de Dengue en noviembre. Yo creo que antes. No, después para que tenga resultados, para ver si es que hemos avanzado en el conocimiento. De todas maneras. Vamos a tener resultados, se van a presentar ahí. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por esta presencia, estas explicaciones convincentes y además dichas con mucha claridad, ¿no? Así es. Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. Gracias y todos, por favor, y al Ministerio de Salud, a las autoridades regionales, a las autoridades locales, campañas de educación. No hemos visto un solo spot, por lo menos. No hemos visto, probablemente hayan afiches, no queremos pensar mal, pero no es posible que la gente no sepa a estas alturas, después de todo el tiempo que lleva el dengue entre nosotros, cómo actuar ante una epidemia que este año en particular se agrava por el cambio climático. 9:02 de la mañana, hacemos una pausa y continuamos en RPP.